Domingo 6 de abril de 1986. Ocurre uno de los peores asesinatos en Costa Rica. En ese momento no lo sabíamos, pero al parecer iniciaba la obra del peor asesino en serie de Costa Rica. Aquí iniciamos la historia del psicópata de Tres Ríos, también conocido como el psicópata del Triángulo de la Muerte. Para tratar de entrar en la mente de este asesino psicópata, ubiquémonos geográficamente al sur de la autopista Florencio del Castillo, que comunica San José con Cartago. Ahí es el lugar de los hechos. Ese día, 12 de diciembre de 1986, Roberto Castro Mora, de apenas 27 años, y Francis Salazar Suárez, de 19, quienes mantenían un noviazgo, fueron asesinados en el Parque La Amistad en Curridabat. El mismo sitio fue el escenario del ataque mortal que sufriría el 11 de febrero de 1987 la pareja compuesta por Juan Guillermo Nájera, de 23 años, y Damaris Rodríguez Martínez, de 21 años. El cuerpo de Juan Guillermo fue depositado en el mismo sitio en que estaban los restos de Roberto, bajo unos matorrales, mientras que los cadáveres de las mujeres aparecieron en sectores diferentes de una hacienda vecina. Al ser hallados los hombres, quienes habían sido reportados como desaparecidos, con sus respectivas novias, se asumió casi como un hecho de que ellas habían corrido la misma suerte, por lo que la policía inició la búsqueda en las vecindades del Parque La Amistad. Así hallaron los dos cuerpos femeninos. Todos murieron a causa de diversos disparos, ejecutados sobre todo en la cabeza, aunque no se pudo determinar el grado de ensañamiento que tuvo el asesino con Francis, debido a la etapa de descomposición en que se encontraba. Damaris sí mostraba las heridas en los órganos genitales, que más adelante sufrirían también otras mujeres. El psicópata era un verdugo del amor. Lo suyo era ensañarse con parejas que encontraba en sitios solitarios, como Jack el Destripador. La comparación puede sonar a burdo cliché, pero lo cierto es que entre el sadismo de uno y el otro no hay mayor diferencia. El psicópata fue el primer caso documentado y estudiado de un asesino en serie en la historia de Costa Rica. Su modus operandi se asocia con diversos asesinatos ocurridos a lo largo de una década, entre el año 1986 y 1996. De acuerdo a la legislación costarricense, los 19 crímenes atribuidos al psicópata ya han prescrito. Esto significa que aun si se encontrara el sospechoso o sospechosos, ya no se le podría juzgar por ninguno de los asesinatos. Cabe notar que incluso de forma extraoficial se le han atribuido otros crímenes como los del descuartizador, quien tampoco fue capturado nunca, pero falleció en el 2001. Se dice que él estaba encerrado y terminaba una pena en la cárcel de Costa Rica. Salía a matar y descuartizar mientras estaba libre. Después, por drogas, lo volvían a encerrar, según relatos de un fallecido del 2010. Sus víctimas eran mujeres solas o parejas heterosexuales, a las cuales usualmente atacaba en sitios poco transitados durante horas de la noche, especialmente en el área ubicada entre Cartago, Curridabat y Desamparados, que en ese momento se denominó Triángulo de la Muerte. Se elaboró un perfil del asesino, aunque no se detuvo a nadie relacionado con los diversos crímenes. El análisis del perfil señalaba que el sujeto en cuestión era un hombre de origen costarricense y que vivió en Nicaragua, aunque esto nunca pasó de ser una posibilidad más entre muchas otras. Se planteó que el asesino podía ser un costarricense que en 1996 contaba con 43 años y que estuvo enrolado en la guerrilla nicaragüense. Las autoridades costarricenses lo daban por muerto como resultado de ese conflicto, hasta que el individuo se presentó al registro civil solicitando una cédula de identidad.
Esto tampoco llegó a ser confirmado, e incluso este último sospechoso, un allegado a la familia de Ligia Camacho, cuyo nombre no fue revelado, se presentó ante las autoridades junto con su abogado, con el propósito de mostrar su inocencia. Un rumor popular, jamás confirmado, decía que el asesino podía pertenecer a una de las familias más poderosas del país, más específicamente a la familia del expresidente José María Figueres Ferrer, y por esa razón nunca fue descubierto. Principalmente se asociaba con Mariano Figueres. Personal de la policía declaró que probablemente el psicópata hubiera sufrido algún trauma en su juventud, relacionado con su madre o tal vez alguna compañera sentimental, debido al ensañamiento que mostraba contra las mujeres. El entonces director del OIJ manifestó en 1996 que no se tenía la más mínima prueba, excepto el modus operandi y el calibre del arma, y que estas eran pruebas circunstanciales y nunca vinculantes con una persona en específico. La policía llegó a manejar hasta 6 sospechosos distintos. El 26 de noviembre de 1996, el OIJ emitió un comunicado de prensa, el primero desde el inicio de los asesinatos, en el cual trataba de esbozar quién era el psicópata. En dicho comunicado, se ofrecía una línea telefónica y una dirección postal para dar informes de carácter confidencial. Aunque esto no tuvo mayores frutos, también se intentó cambiar el rumbo de la investigación, pues antes de esa fecha se pensaba que el psicópata era un asesino de tipo moralista, pero luego se intentó orientar su perfil hacia el de un asesino lujurioso que mataba para consumar sus fantasías sexuales, aunque nunca se aclaró el porqué de este giro en las investigaciones. Este redireccionamiento en las investigaciones fue rebatido incluso por profesionales que habían estado involucrados en la investigación, como el médico Fernando Garzona, quien sostenía que el psicópata no tenía fines sexuales en sus crímenes y que si daba contacto sexual con sus víctimas, este no era la motivación de sus asesinatos. El asesinato de Ligia Camacho Bermúdez ocurrió el 14 de junio de 1987 en la propia vivienda de la víctima. Ligia leía un libro sentada en su cama cuando recibió un disparo proveniente del exterior de su casa, que acabó con su vida. Este suceso contradice el modus operandi del psicópata, pues este acostumbraba a atacar en lugares solitarios y no en casas o vecindarios. La única prueba de que se podía tratar del mismo criminal era una prueba balística. También se encontraron huellas digitales, pero al no haber sospechosos arrestados, no se pudo llevar a cabo una comparación positiva. El último hecho que se le imputa al psicópata ocurrió el 26 de octubre de 1996 en la zona de Patarrá de Desamparados, al sur de San José. Mauricio Cordero e Iliana Álvarez se hallaban estacionados en el vehículo Nissan Sentra, propiedad del hombre. Repentinamente, fueron sorprendidos por un extraño que los obligó a abandonar el automóvil y caminar 1 kilómetro aproximadamente. Luego procedió a asesinar a ambos, pegándoles un balazo a cada uno que les quitó la vida. Si bien nunca se atrapó a nadie por este u otros crímenes atribuidos al psicópata, la Policía Judicial de Costa Rica identificó un modus operandi idéntico en el asesinato de estas y otras 19 personas entre 1986 y 1996. Los crímenes imputados al psicópata fueron realizados con un subfusil M3. Este usa municiones .45 ACP. En julio del 2005 apareció enterrada un arma muy similar en el patio de una vivienda ubicada en el Triángulo de la Muerte, pero análisis balísticos determinaron que el arma hallada no coincidía con el M3. Si bien el psicópata logró coronar su prontuario sin ser atrapado jamás,
Investigaciones posteriores señalaron con alto grado de certeza a un sospechoso. El problema fue que, al querer ir por él, la policía se percató de que había muerto asesinado un tiempo atrás. Si la presunción de las autoridades es correcta, este caso no hace más que aumentar su dosis de surrealismo. El psicópata, originario de Nicaragua, habría muerto a manos también de un asesino múltiple, al que se le atribuye la muerte de al menos 4 nicaragüenses y a quien en círculos policiales se le conoció como el Matanicas. Como verdugo del amor, el psicópata se ensañaba con parejas que encontraba en sitios solitarios. La primera actuación comprobada del siniestro personaje ocurrió 8 meses después de la masacre de Alajuelita. La reconstrucción que se publica a continuación fue realizada para un reportaje publicado por el periodista Ronald Moya Chacón y por quien escribe en la revista dominical del 17 de noviembre de 1996. Todo inició el 12 de diciembre de 1986. Roberto Castro Mora, de 27 años, y Francis Salazar Suárez, de 19, quienes mantenían un noviazgo, fueron asesinados en el Parque La Amistad en Curridabat. Fue la violencia con que ejecutó el asesinato de los novios Víctor Julio Hernández y Araceli Astuda la noche del 21 de agosto de 1988, lo que permitió a la policía formalizar el primer perfil psicológico del asesino. Esto debido a la hazaña y el sadismo que evidenciaban las lesiones de Araceli. Y ahí se detectó su predilección por atacar a las parejas que se aventuraban hasta lugares oscuros y despoblados, su desmesurado odio contra la mujer y su manía de asesinar al compañero de esta, más que todo por quitarlo del camino, para descargar luego toda su furia contra ella. Aquella noche la pareja de adolescentes, él de 18 años y ella de apenas 15, regresaba de una fiesta cuando fueron interceptados por su verdugo en una calle solitaria de San Vicente de la Unión de Tres Ríos. El homicida obligó a la pareja a introducirse unos 15 metros dentro de un cafetal adyacente a la carretera y casi de inmediato ultimó al muchacho de 2 disparos, uno en la sien y otro en el pecho. Luego inició una siniestra carnicería con Araceli, a quien provocó heridas con arma blanca en los pechos y los glúteos, para luego ensañarse con su órgano genital. Detalles de este comportamiento llevaron en algún momento a la policía a pensar que se trataba de algún miembro de alguna secta satánica, pues luego de extraer por vía vaginal algunas vísceras, las destrozó y las dispersó por el sitio. Apenas 8 días después del crimen de San Vicente de la Unión, el asesino coronó su cuarto doble asesinato de parejas, el jueves 20 de abril de 1989. Marta Miriam Navarro Carpio, quien era casada y madre de 3 hijos, salió de su casa en Barrio Pinto de Montes de Oca, con el fin de ir a planchar ropa donde una señora en el barrio La Granja. En algún momento la mujer se encontró con Edwin Mata Madrigal, divorciado y con un hijo, y ambos se dirigieron en el pick-up de este a una callejuela desolada, en San Juan de San Diego de Tres Ríos. Fue ahí donde la pareja sufrió el mortal ataque. Según las investigaciones, el psicópata llegó al carro y sin mayor preámbulo disparó a través del vidrio trasero en la nuca de Edwin, quien falleció reclinado en el asiento de su vehículo. Acto seguido, sacó a la mujer y la llevó dentro de la finca para dejar su cuerpo abandonado en las inmediaciones del río Tiribí, a unos 2 kilómetros de donde la encontró. Según la policía, las lesiones vaginales y en otras partes del cuerpo que presentaba la mujer eran idénticas a las que recibió Araceli. Este asesinato fue el broche de sangre con el que asesino cerró su ciclo de 3 años de asesinatos, para perderse de vista durante 6 años. Conforme se alargaba el periodo de inactividad, la policía empezó a suponer que el hombre estaba fuera del país, se encontraba enfermo o encarcelado, o quizá
había muerto. Si te gusta saber más de estas historias y más, déjame un like y házmelo saber en los comentarios. Muy pronto, la segunda parte y final de esta macabra historia.